Bienvenidos amigos, es genial estar en vivo con ustedes nuevamente. El miércoles a las 5:45 p.m. nos reuniremos y tendremos una conversación. Tenemos un invitado especial como siempre, el pastor Steve Wolber. Esta vez estoy muy emocionado de presentarles al pastor Steve, un amigo mío, y tengo una historia para ustedes. Tiene que irse un poco antes de lo que solemos durar, así que continuaré con el programa después de que demos la bienvenida al pastor Steve, aproximadamente media hora, y les contaré una historia realmente genial sobre cómo su ministerio y su mensaje se cruzaron en mi vida hace mucho tiempo. Mucho antes de que estuviera en la verdad que entiendo de la profecía bíblica hoy, no puedo esperar para contar ese pequeño testimonio sobre un par de diferentes ministerios en realidad que el Señor trajo a mi camino. Pero esperaremos esa historia. El tema son los engaños en la profecía bíblica. ¿Qué involucra el anticristo? ¿Qué involucra a Israel? ¿Dónde, cuándo, a quién esperar como el anticristo de la profecía bíblica? Y les estoy diciendo algo muy serio aquí, amigos. La gran mayoría del mundo cristiano está siendo preparada para el engaño sobre este tema. Así que quiero invitar al pastor Steve a que nos explique algo de esto. De hecho, tiene 2 libros que yo quiero animar a todo el mundo a echar un vistazo. Eso va a ser una especie de esquema para nuestra conversación de hoy que vamos a tomar en 2 pasos, el 1 y el 2. Bienvenido, pastor Steve. Nos va a hablar sobre el número 1, Israel y el final. ¿Cuál es el verdadero Israel del Nuevo Testamento, las Escrituras, y dónde se está desviando la gente en su atención profética, mal dirigida por los engaños de Satanás, creo, en estos últimos días? Desde la serie Dejados atrás hasta todo, y luego también el paso 2 será la luz en los últimos días. Así que podrías comenzar primero mostrando tus libros y luego haremos las notas juntos en un solo 25-30 minutos juntos donde puedas darnos el resumen. Sé que eso es algo que enseñas extensamente. Haces más de 20 seminarios de profecía bíblica sobre estos mismos temas. Pero los detalles más importantes que puedes ofrecer, y también por favor ábrenos con una oración mientras discutimos la palabra de Dios y los engaños de Satanás. Queremos que el enemigo sea eliminado de cada corazón, alma, mente, hogar y oyente para que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros. Claro que sí, gracias Scott. Aprecio la oportunidad de estar contigo, así que oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos para hablar sobre Jesús en la Biblia, exponer cosas que no son verdad y enseñar tu palabra y enseñar la verdad, un cinturón de verdad. Eso es lo que necesitamos, el cinturón de tu justicia a nuestro alrededor. Así que por favor, ayúdanos, guíanos, danos el Santo Espíritu y guía nuestra discusión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Steve, cuéntenos sobre Israel y el fin. Sí, tengo mi libro aquí. Agradezco la oportunidad de compartir esto. Israel y el fin del mundo, y el subtítulo Separando los hechos de la ficción. Este es un libro bastante nuevo. En realidad es una versión actualizada de un libro anterior que he estado escribiendo sobre este tema durante mucho tiempo. Y cuando comenzó la guerra de Hamás con Israel, y en este punto, mientras hacemos este programa, la gente espera, y espero que el alto al fuego se mantenga, y que haya algún tipo de mejora en la situación en el Medio Oriente. Ha sido algo terrible. Y entonces cuando comenzó la guerra de Hamás el 7 de octubre de 2023, lo que pasó fue que el mundo quedó en shock al ver lo que había sucedido. Y muchos cristianos muy conocidos, que tienen grandes plataformas en las redes sociales, los medios de comunicación, empezaron a hablar de cómo lo que está sucediendo en el Medio Oriente en este momento está conectado con el fin del mundo. Y esa profecía se centra en los judíos. La reconstrucción de un templo, el anticristo viniendo allí a Israel, a ese templo, y el Armagedón siendo una batalla sangrienta en el Medio Oriente contra los judíos. Y es un conocimiento bastante común entre los cristianos de mentalidad profética. Creen que Israel es realmente la zona cero de los eventos del fin de los tiempos. Ahora, he estudiado mucho sobre este tema de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y tengo un punto de vista diferente que creo que puedo apoyar firmemente con las Escrituras, las enseñanzas de Jesús, el libro de Apocalipsis, y por eso es que escribí este libro, para aclarar estos asuntos.
Déjame comenzar con este texto aquí en Romanos 9:6. Pablo escribió esto, dijo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por eso usa la palabra Israel 2 veces en este texto. Y hay otro texto del Nuevo Testamento donde Pablo básicamente dice que no hay un solo Israel, hay dos Israeles. Y este es un gran principio que ha aceptado de las enseñanzas de Pablo. Así como todos tenemos 2 ojos, 2 oídos, una boca, Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos. También hay 2 Israeles en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo dijo, no todos son israelitas, se estaba refiriendo a Israel de Dios que está centrado en Jesús, que está formado por judíos que creen en Jesús y no judíos que creen en Jesús. Juntos se convierten en parte del Israel de Dios. Pero luego está otro Israel, que es el del pueblo judío, que puede simplemente rastrear su linaje hasta Abraham. Entonces, realmente hay 2 Israel. El Israel de Dios y el Israel de la carne. Pablo se refirió a ese Israel de la carne en 1 Corintios 10:18. Él dijo, mirad a Israel según la carne. Y luego en Gálatas capítulo 6:16 se refiere a Gálatas 6:16, habla del Israel de Dios. Así que hay un Israel de la carne y un Israel de Dios. El Israel de Dios es el Israel combinado que está centrado en Jesús, judío y gentil. Y el Israel de la carne son aquellos que pueden rastrear su linaje físico hasta Abraham. Y el libro de Apocalipsis definitivamente está centrado en la batalla contra Israel. Pero la gran pregunta es, la pregunta de los miles de millones de dólares, si pudiera usar términos financieros, es ¿cuál Israel es la zona cero? ¿Qué Israel es el centro de la profecía? ¿Qué Israel es el centro de atención de Dios cuando nos acercamos al fin del mundo? Y construyo mi caso en el libro que el Nuevo Testamento es muy claro. El libro de Apocalipsis es muy claro en que el Israel de Dios es el centro de la profecía, no el Israel de la carne. Y cuando lees Apocalipsis habla de Jerusalén, pero es la Jerusalén celestial. Habla del templo, pero es el templo celestial donde Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Habla de Israel, pero de nuevo es el Israel de Dios. Y entonces lo que está sucediendo, Scott, es que la mayoría de los cristianos con mentalidad profética están mirando hacia el Medio Oriente y hacia la nación física de Israel. El Estado judío, el Israel de la carne, la Jerusalén terrenal, como el centro de la profecía, y están cometiendo un gran error porque el libro de Apocalipsis no se enfoca en eso, se enfoca en el Israel de Dios que está centrado en Jesucristo. Ahora, otro texto que es crítico en esto es Gálatas capítulo 3:16. Pablo dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mucha gente dice, bueno, mira, Dios hizo todas estas promesas a Abraham y a su descendencia que era Israel en el Antiguo Testamento. Y Dios va a cumplir estas promesas. Pero lo que no están viendo es lo que Pablo escribió en el resto del versículo. Él dijo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, refiriéndose al plural, sino como de uno, y a tu simiente. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, y Pablo dice, y esa descendencia es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, y también aquellos que están en Cristo llegan a ser parte de la simiente de Abraham. El versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que los gentiles llegan a ser parte de la simiente de Abraham. De todos modos, construyo mi caso en mi libro basado en el Nuevo Testamento, basado en el libro de Apocalipsis, de que Israel, que es el foco de los tiempos finales en la profecía, no es el Estado judío físico, es el pueblo de Dios que está centrado en Jesús. Judíos y gentiles que confían en la sangre del Cordero. Y eso es básicamente de lo que se trata ese libro. Trata de desmantelar un engaño global y señalar a la gente a Jesús y a la verdad sobre la profecía bíblica. Y es un poco como, tal vez no un poco
Es muy parecido a lo que sucedió en el tiempo de Cristo con los rabinos. Los rabinos creen que el Mesías, cuando viniera, iba a hacer ciertas cosas, que iba a conquistar a los romanos, él iba a sentarse en el trono de Israel, él iba a exaltar a Israel y él iba a gobernar desde Jerusalén. Y esa era su teología, que es muy similar a la teología de los evangélicos de hoy. Esa era la teología de los rabinos. Pero cuando Jesús vino, no vino a hacer eso, vino a morir en la cruz, no a sentarse en el trono de David, no vino a conquistar a los romanos, él no vino a gobernar desde Jerusalén en ese momento. Él vino a morir en la cruz por los pecados del mundo y resucitar de entre los muertos. Y la razón por la cual, una de las razones por las que los rabinos lo rechazaron fue porque él no encajaba en su escenario de lo que se suponía que debía suceder. Y las mismas cosas suceden hoy en día. La gente tiene un escenario de lo que se supone que debe suceder que está centrado en el Estado judío. Al igual que los rabinos tenían un escenario que estaba centrado en ellos. Pero Jesús y el Nuevo Testamento no están centrados en Israel, están centrados en Cristo, están centrados en el Mesías. Y ese era el problema con los rabinos. Yo odio decirlo, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día. Es que la gente está perdiendo las profundas verdades espirituales de Jesús y el libro de Apocalipsis se centra en el templo de Dios en el cielo, la Nueva Jerusalén, el Cordero, las fuerzas de Babilonia espiritual que están engañando a la gente y están mirando en la dirección equivocada. Al igual que los rabinos miran en la dirección equivocada y se están perdiendo la verdad que necesitan entender basándose en la palabra de Dios. De eso se trata Israel y el fin del mundo, separar los hechos de la ficción. Estamos vendiendo muchos de estos libros, no son caros y la gente está siendo iluminada. Remanente imprimió 2.500 copias de estos libros y el proyecto El Camino a Cristo se distribuye alrededor de 40.000 de ellos y a mucha gente se le están abriendo los ojos y están aprendiendo la verdad del Nuevo Testamento centrada en Jesús. Bien, antes de que hagamos la transición al segundo libro que tienes ahí, yo quiero hacerte una pregunta sobre el templo, porque la gente dice que el tercer templo se va a construir y es ahí donde el anticristo se revelará en el futuro, después del rapto en Israel, en el estado nacional físico, el Israel moderno. Pero antes de preguntarte sobre eso y dónde y cuándo surge el verdadero anticristo en la profecía bíblica, quiero estar de acuerdo con lo que dijiste, que hay una descripción en Romanos 11 de un árbol de olivo, ¿verdad? Y el olivo es el Israel de Dios, es su pueblo. Y muchas de las ramas del olivo se cortan y se eliminan. Y Pablo dice que es por incredulidad. En otras palabras, ¿cómo somos salvos? Ya seas judío o gentil, él es salvo solo por la fe en Jesucristo. Y Pablo dice que muchos fueron cortados por incredulidad, pero los olivos silvestres que crecen aquí y allá, los gentiles, son injertados en el árbol, que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el Israel de Dios, la novia de Cristo. Como quieras llamarlo, es el pueblo salvo de Dios que va al cielo por la sangre y los méritos de Cristo solamente y de aquellos que han sido cortados. Pablo dijo que pueden ser injertados nuevamente si no persisten en la incredulidad. Y hay gentiles y hay judíos que no creen en Jesucristo como su Salvador. Hay gentiles y hay judíos que creen en Jesucristo como su Salvador. Entonces, lo que te hace parte de Israel es que crees en Jesús, ¿verdad? Y Jesús tuvo algunas palabras serias para los líderes de su propia nación, ¿verdad? ¿Cómo hizo Te preguntaré sobre el templo y esas cosas, pero en cuanto a la nación de Israel como nación siendo el método predominante de Dios para traer el evangelio al mundo, eso terminó al final del ministerio de Cristo, ¿verdad? Y la cortina del templo se rasgó y Jesús dijo, su casa les queda desolada. Tuvieron el tiempo de prueba hasta el 34 después de Cristo. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Si todo eso es correcto, Scott, la bifurcación en el camino hoy en día es que muchos piensan que la bifurcación en el camino es si bendecimos a Israel o si no lo hacemos. E interpretan un versículo del Antiguo Testamento: a los que te bendigan, bendeciré; a los que te maldigan, maldeciré. Dios le estaba hablando a Abraham: si la gente te bendice, los bendeciré; si te maldicen, los maldeciré. Y luego dijo: y a través de tu descendencia todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y esa semilla fue el Mesías, fue Cristo. Y hoy la gente dice que el asunto es si bendecimos al Estado judío o no. Ese será el factor
de si Dios bendice a Estados Unidos, pero lo que no están viendo es que bíblicamente en el Nuevo Testamento la bifurcación en el camino no es cómo te relacionas con el Estado judío. La bifurcación en el camino es qué haces con Jesucristo. Ese es el problema y ellos no están viendo ese problema. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya sea que una persona perezca o no, o ya sea que tenga una vida eterna, ya sea que sea bendita o maldita, está completamente conectado con lo que hagan con Jesús. Ese es el gran problema. Ahora, en lo que respecta al templo, según Tesalonicenses 2, habla del anticristo que se opondrá. El versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces la gente mira este versículo y lo interpretan como que una persona después del rapto, durante los 7 años de tribulación, va a venir a un tercer templo judío reconstruido. Se sentará y dirá que Él es Dios. Pero la realidad es que eso no es lo que este texto está diciendo. Eso no es en absoluto lo que este versículo está diciendo. Cuando Pablo habla sobre el templo de Dios, él usa una palabra griega que él escribió originalmente y ahora ha sido traducida al inglés. La palabra es naos, el naos de Dios. Y Pablo usó ese término muchas veces en sus escritos y cada vez que usó ese término, él nunca estaba hablando de un templo judío reconstruido, nunca. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios, el naos de Dios? En 2 Corintios capítulo 6 habla de cómo somos el templo de Dios. En Efesios capítulo 2 habla de cómo el templo de Dios está creciendo y somos ese templo. Es el templo de Dios que está en Jesucristo. Así que usa el templo de Dios en referencia a la iglesia de Dios. Pablo nunca usa esta frase en referencia a un edificio físico, siempre es la iglesia de Dios. Así que cuando habla del anticristo, este hombre de pecado que vendría como resultado de una apostasía, que se opondría y se exaltaría a sí mismo, autoexaltación, y se sentaría como un Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Todos los reformadores protestantes, si retrocedemos 500 años a la época de Lutero y Calvino y Huss y Jerónimo, y más tarde Wesley, y más tarde Charles Spurgeon, el gran pastor bautista en Londres, si miras a todos los principales reformadores protestantes y sus escritos, todos interpretaron este pasaje como una referencia al Papa que se estaba exaltando a sí mismo en el templo de Dios, que era la iglesia, y se mostraba a sí mismo como Dios por sus títulos, como el título de su santidad, el título de Santo Padre. La gente usa títulos hoy en día en referencia a un hombre pecador que es el Papa. Él es solo un hombre, él no es la santidad de Dios. Y todos interpretaron este pasaje en referencia al poder papal que viene al cristianismo y trae sus engaños dentro de la iglesia. Así que tenemos una bifurcación en el camino aquí. La gente está viendo este texto y aplicándolo a un templo terrenal, pero eso no es de lo que Pablo está hablando. Y cuando lo llamó el templo de Dios, piensen en esto: cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó desde arriba abajo porque Jesús era el sacrificio. Así que una mano de Dios rasgó la cortina de arriba abajo cuando Jesús murió, indicando que el templo ha terminado. El templo ha concluido porque Jesucristo, el gran sacrificio, ha sido ofrecido. Ahora, si el pueblo judío alguna vez reconstruye un templo, lo cual la mayoría de ellos no quieren más crisis allá en el Medio Oriente con ellos y el Islam, pero si alguna vez tuvieran éxito y reconstruyeran un templo físico, ese templo nunca podría ser llamado el templo de Dios. No sería el templo de Dios porque sería una negación de Jesús. Sería un rechazo oficial nacional de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que murió en la cruz y terminó los sacrificios. Así que hay muchos problemas con esta teología y de todos modos eso es lo que hace el libro Israel y el fin del mundo.
muestra las enseñanzas falsas, al igual que los rabinos que se han arraigado tanto a la teología cristiana del fin de los tiempos. Y luego tengo otro libro del que podemos hablar brevemente, llamado La luz al final. Y este libro habla sobre el verdadero anticristo que los protestantes entendieron hace 500 años, que se ha perdido por falsas enseñanzas que han tomado el lugar de la verdad. Sabes, Pastor Steve, estoy deseando contar mi historia. Ya te la he contado antes, así que no te aburriré contándote esta historia. Quiero hablar contigo un poco más sobre estas cosas, pero este mismo tema del anticristo, de la profecía bíblica, es donde tus escritos hace 25 años se cruzaron en mi viaje. Pero lo que dijiste hace un momento fue profundo. Si construyeran un templo, un tercer templo, y restablecieran los servicios de adoración allí, no podrías llamarlo apropiadamente el templo de Dios. De hecho, no podrías decir que todo el regreso, el movimiento sionista, a fines del siglo XIX y luego del siglo XX y luego del Holocausto, es que muchas personas tuvieron compasión por los judíos y por lo que le pasaron. Tú mismo siendo de origen étnico judío, pero fue ese movimiento un movimiento profético, porque cuando leí en Deuteronomio acerca de Dios diciéndole a su pueblo que cuando seas llevado del cautiverio serás llevado de regreso a tu patria tras el arrepentimiento, y no hay una aceptación generalizada de Jesús como el Mesías. El Estado-nación moderno de Israel en 1948, por lo que la gente pone mucho énfasis profético en esa restauración de la nación de Israel. Y por lo tanto, ¿cómo ve ese evento proféticamente? ¿Tiene algún significado? Ciertamente no es la ubicación del anticristo como está a punto de explicarnos en el segundo libro, y lo mencionó, es el papado romano, es el Vaticano, no está en el Oriente Medio, está en Europa. Por cierto, si es la primera vez que la gente ha oído eso, vayan a Jeremy, puedes poner el enlace en el chat a la serie de profecía de 14 partes sobre el cinturón de la verdad en este mismo canal de YouTube, y verán la marca de la bestia parte 1 y la marca de la bestia parte 2. Entenderán que todos los identificadores proféticos se alinean perfectamente para señalar al Vaticano como el poder de la bestia, el poder del cuerno pequeño, el papado como el anticristo. Y eso no es una condena a los católicos. Tengo amigos católicos, tengo amigos judíos, gente que está por todos lados, étnica y religiosamente. Esto es solo lo que enseña la Biblia, todo lo que de esta conversación se trata, de mantener la cabeza fría cuando se trata de este tipo de cosas. Pero ahora el pastor Steve, olvidé la pregunta que le iba a hacer, pero probablemente haya oído lo que quise decir. La pregunta era sobre 1948, así que en 1948 se restableció el Estado de Israel y los cristianos ven este evento como el pilar fundamental del fin de los tiempos de la profecía bíblica. Así que mi libro Israel y el fin del mundo desmantela el enfoque equivocado sobre el Estado judío, y luego el libro La luz al final habla de Roma, la bestia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño y los Estados Unidos. Y mi convicción es que la gente está mirando hacia el Medio Oriente y luego se están pasando por alto lo que está sucediendo con Roma y los Estados Unidos. De eso se trata en estos libros ahora. En el libro Israel y final, el capítulo 9 se llama 1948, una doctrina inundible, y lo que hace es mirar las escrituras, y la idea es que el movimiento sionista estaba siendo dirigido por Dios. Esto estaba cumpliendo la profecía del 14 de mayo de 1948. Fue cuando se restableció el Estado judío, y la gente dice, mira, este es un movimiento de Dios. Dios lo hizo, trajo a la gente a la tierra, y ellos interpretan diferentes versículos para apoyar esto. Pero la realidad es que cuando miras el Antiguo Testamento, hay tantos ejemplos acerca de cómo Dios no trajo a la gente a la tierra o no se quedaron en la tierra debido a su desobediencia. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les prometió que les daría la tierra. Fue una promesa a Israel cuando salieron de Egipto, pero cuando llegaron al borde de la tierra, Moisés envió a 12 espías, pero los espías regresaron. 10 de ellos dijeron, somos saltamontes aquí, no hay forma de que podamos hacerlo. 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, Dios es capaz de darnos esta tierra, entremos. Y lo que pasó fue que los 10 intentaron matar a los 2 e intentaron apedrearlos, y Dios dijo, muy bien, debido a tu pecado no vas a obtener la tierra, no te la puedo dar en tu estado de desobediencia.
no puedo cumplir mi promesa. Y entonces déjame ver si puedo encontrar este texto. Creo que está en Números capítulo 14:34. Números 14:34. Aquí está. Dios le dijo a Israel: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Mi castigo. Y esto es impensable. Algunas personas que creen que cuando Dios hizo una promesa a Israel que los traería a una tierra allí, es inalterable. Pero Dios dijo: mi castigo. En otras palabras, te hice una promesa, pero no la puedo cumplir y no la cumpliré porque no crees en mí. Y entonces tuvieron que dar la vuelta y regresar al desierto durante 40 años. Ahora, cuando finalmente regresaron en el tiempo de Josué, Josué creyó porque tenía fe y los israelitas tuvieron fe y entraron a la tierra y estuvieron allí durante cientos de años. Pero debido a más desobediencia, finalmente los asirios llegaron y exterminaron a las tribus del norte, y luego a los babilonios llegaron y destruyeron Jerusalén y se llevaron a las tribus del sur, algunas de ellas cautivas a Babilonia, y estuvieron allí durante 70 años. Así que perdieron la tierra, la perdieron por causa de su desobediencia. Y después de 70 años Dios los trajo de regreso y estuvieron allí en la tierra hasta el tiempo de Jesús. Pero debido a que tenían esta idea equivocada de la profecía y rechazaron a Cristo, y al menos muchos de ellos, no todos, muchos judíos aceptaron a Jesús, alabado sea el Señor. Tengo antecedentes judíos, así que Dios ama a los judíos y quiere que se salven tanto como sea posible. Pero en ese momento, debido al Sanedrín y los líderes judíos, Anás, Caifás, etc., debido a que no creían en Jesús, presionaron a Poncio Pilato para que lo condenara a muerte, y debido a eso Jesús dijo: su casa les queda desolada. Dijo que el reino de Dios le está siendo quitado y ha sido entregado a otra nación que produce los frutos de él, que es lo que está en Mateo 21:43. Y entonces en el 70 después de Cristo, los romanos llegaron y destruyeron Jerusalén, quemaron el templo hasta los cimientos, tomaron a los judíos cautivos de nuevo, y ellos han estado vagando entre las naciones por 2000 años. Así que cuando regresaron en 1948, la gente dice: mira, esto es lo que está en el cumplimiento de la profecía. Pero no hay evidencia de que el movimiento sionista se hubiera arrepentido, que hubiera regresado a Dios y hubiera creído en Jesucristo como pueblo, y porque no hicieron eso, no hay apoyo bíblico para la idea de que Dios los trajo en incredulidad. Eso es lo que la gente dice, que los trajo en incredulidad, pero no, Dios no trae a la gente en incredulidad. La Escritura dice que trae a la gente cuando creen. Cuando no creen, no entran, y cuando están adentro y no creen, salen, y entonces simplemente no está respaldado por los principios de la Escritura. Y creo, Scott, que es porque la gente está malinterpretando estos pasajes y mirando a 1948 e Israel como el centro del fin de los tiempos. Están pasando por alto lo que está sucediendo con Roma, la gran potencia de la que surgieron los protestantes y se opusieron arriesgando sus vidas. No están viendo lo que está pasando con Estados Unidos y cómo Estados Unidos se está reconectando con la bestia. Tienes dentro del gobierno estadounidense un gran porcentaje del gobierno estadounidense, y en nuestra rama judicial, en la Corte Suprema, en el Congreso, entre los senadores, incluso en la rama ejecutiva, un gran porcentaje son miembros de la Iglesia de Roma. Y eso no significa que todos sean malos o que todos vayan a tomar malas decisiones, porque Dios juzga a las personas individualmente. Pero si miras la tendencia, tenemos la Iglesia Católica Romana, tenemos los Estados Unidos, y América se está reconectando con el Vaticano de muchas maneras. Y estamos viendo una tendencia muy peligrosa que está sucediendo en nuestra sociedad y que puede llevarnos a comprender la libertad religiosa, que es lo que hizo la Iglesia Católica Romana durante la Edad Oscura. Pero los cristianos no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta de esta tendencia peligrosa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están mirando hacia el Medio Oriente. De eso se tratan mis dos libros: de mostrar la visión falsa, de mostrar la visión verdadera, y todos están basados en las Escrituras y se basan en las enseñanzas protestantes y son sólidas, como descubriste cuando leíste las crónicas del Anticristo. ¿Sabes? De esos dos, el segundo, la luz para los últimos días, eso es lo que se necesita estudiar. No estamos tomando el tiempo ahora para repasar todos los identificadores proféticos de quién es el
el poder del anticristo. Hemos revelado todo y hemos nombrado a quién creemos que es. Pero tienes que estudiarlo por ti mismo. Quiero decir, sé lo que es porque no hay una enseñanza profética más clara en la Biblia que la identidad definitiva y cierta del poder del anticristo. Y eso solía ser de conocimiento común más que hace 100 años. Cambiando con una Biblia de referencia de Scofield y todos esos cambios en la teología, particularmente en el protestantismo estadounidense, para desviarse de Roma. Así que estudia el libro, míralo, y la lista de reproducción de las profecías que Jeremy espero que haya compartido en el chat. Lo pondré en la descripción, nos aseguraremos de que esté ahí. Y el pastor Steve, no te demoraré, tal vez tengamos que hacerte volver en otro momento y repasaremos todos esos identificadores, así que está bien, no es Israel, no está en Israel, no está en un templo reconstruido, pero ¿qué es entonces? Léelo en el libro, ahí está el enlace o el código QR, dirígete a la librería del pastor Steve, consigue allí los libros, ambos, Israel en los tiempos finales y la luz. Solo de los nombres, ¿es la luz para los últimos días? Sí, Israel, el fin del mundo y la luz al final. Dos libros que con diferentes temas van juntos, y si la gente no quiere escanear el código de barra, siempre pueden ir a whitehorsemedia.com, que es donde estamos. Nuestra tienda está ahí mismo, y alabado sea el Señor. Scott te ha llamado a salir de la oscuridad y me ha llamado a salir de la oscuridad. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir estas verdades y solo esperamos que la gente las compruebe y las estudie de la Biblia y vean si están bien centradas en Jesús. Amén, amén. De eso se trata. No hay razón para hacer esto más que mirar a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Rey Redentor que viene pronto. Pastor Steve, gracias por estar aquí con nosotros. Continuaremos con la transmisión y seguiremos hablando. Compartiré algo de mi testimonio, pero gracias por ser parte de eso y por bendecirnos esta noche con esta perspectiva de la palabra de Dios. Bendiciones para ti y que tengas una excelente tarde. Gracias, los aprecio. Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Jeremy, mantén la transmisión porque vamos a seguir charlando. Jeremy, si tienes a alguien en el chat que quiera participar y hablar sobre la profecía, podemos hablar de eso, pero voy a tomar la palabra por un minuto para dar un testimonio. Algunas personas preguntan cómo llegó a tener la comprensión profética y las creencias que mantiene hoy como parte de la iglesia remanente, la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 12, 17 y capítulo 14 con los mensajes de los 3 ángeles. Bueno, se remonta hace mucho tiempo. Yo no crecí creyendo en la Biblia, pero en la universidad tenía 20 años, esto es hace 25 años, el año 2000, y estaba inmerso en el movimiento de la mega iglesia emergente, y un amigo mío que comenzó a asistir a estas reuniones de profecía, algunos de ustedes pueden conocerlo, su nombre es Chad Cruiser. Chad y yo éramos amigos y él dijo, Scott, tienes que venir a estas reuniones, hay mucha más historia aquí. Solo quiero llegar a ser parte del pastor Steve. Pero básicamente la historia es corta. Él pasa por toda esta serie, se sumerge de cabeza en este movimiento profético, se convierte en un obrero bíblico y comienza a hacer películas documentales. Yo solo había asistido, creo, a 2 de esas reuniones, pero tomé el folleto de Amazing Facts en la parte de atrás que hablaba sobre el poder del anticristo y cómo identificarlo. Y estaba estudiando historia en ese momento. Esto es increíble. Todo esto se alinea con la historia. Y luego aprendo sobre el cambio que el anticristo buscó hacer en la ley de Dios. ¿Qué pensaría en cambiar los tiempos y las leyes? Y estoy estudiando. ¿De acuerdo? ¿Qué mandamiento en el 10º tiene que ver con el tiempo? Ah, sí, está el sábado. Que este poder había tratado de cambiar los tiempos y la ley. ¿Dónde sucedió ese cambio del 7º día, de sábado al domingo? ¿Por qué? ¿Cómo? Me quedé despierto toda la noche estudiando esta historia. Pensé que tenía que llegar al fondo de esto. ¿Cómo es que nunca había escuchado hablar de esto antes? Y como parte de eso todavía asisto a la mega iglesia dominical, la iglesia emergente en ese momento. Pero entro en la biblioteca de la iglesia y tienen libros sobre esto, y uno me llama la atención porque pienso, es un tema que acabo de encontrar a través de estos predicadores proféticos y estas reuniones y se llama Crónicas del Anticristo. Ahora bien, no encaja del todo en el estante en el que está puesto, como si fueran estos pequeños libros que hay allí. Este es un poco más grande y es como si estuviera metido ahí, no del todo. Creo que había una persona con mentalidad evangelista que fue a la librería de la iglesia y puso ese libro allí.
Me encantaría conocer a ese hermano porque tomé ese libro y esta era una librería donde simplemente podías tomar el libro. Así que simplemente tomé el libro y lo leí y pensé, boom, esto es incluso más claro que el folleto que apenas se adelantaba en los bordes del tema. Y pensé, este tipo, Steve Wolber, realmente ha escrito un excelente libro. No sabía que era alguien, pero me encantó este libro publicado por White Horse Media y luego me encuentro con otros ministerios que me traen esta verdad, Amazing Discoveries, el seminario de Walter White sobre el asalto total. Estoy viendo esto en Google Video. Ustedes recuerdan Google Video antes de que YouTube fuera grande. Y estoy viendo esa serie allí. ¿Y quién más estaba? Bien, por supuesto que era Amazing Facts. Y mi esposa y yo eventualmente comenzamos a escuchar respuestas de la Biblia en vivo. Y obtenemos más de Amazing Facts y comenzamos a estudiar nuestro camino hacia esto más profundamente en este movimiento de lo que hicimos cuando entendí estas cosas por primera vez en 2000. Finalmente en 2008 dijimos, muy bien, estamos adentro y luego realmente nos convertimos a la verdad presente un par de años después de eso. Pero de todos modos fue un testimonio divertido del pastor Steve. Es parte de mi historia llegando a la comprensión de la verdad del remanente. Así que Jeremy, ¿tenemos alguna pregunta o comentario de la gente esta noche? ¿O vamos a tener una transmisión más corta? Sé que la mayoría de nuestra gente mira después del hecho, no en vivo, pero Hassel dice, hay enseñanzas sólidas aquí y vaya, dejé mis anteojos después de la transmisión anterior. Estuve en la otra entrevista antes de esta y si me equivoco con sus nombres, su nombre es un poco pequeño para mí en la pantalla, pero Hassel, gracias por el comentario de enseñanza sólida. Sweet Life dijo, los Rockefeller, ¿sabes qué? Estás hablando de la Biblia, de referencia de Scofield y la promoción de eso. Hay todo un lado invisible de esa historia, el trasfondo jesuita en la enseñanza del preterismo y en la enseñanza del futurismo que coloca el anticristo. No quise hacer eso, pero supongo que es un gran momento, ¿sí? Los jesuitas estaban detrás de desviar las profecías de una enseñanza histórica, donde la profecía bíblica está prediciendo el futuro, que para nosotros en su mayor parte es historia. Estas ideologías, estas teologías, estas nuevas escatologías surgieron después del protestantismo en el primer siglo y el sexto siglo con el Imperio Romano pagano. No, en realidad el anticristo está muy lejos en el futuro. Habrá un rato secreto y 7 años de tribulación. El anticristo seguirá entonces. Es como si el anticristo no está aquí ahora mismo. Durante 1260 años exactamente, desde el 538 hasta el 1798. Y hubo expositores proféticos, maestros de la Biblia, que decían que estuvieran atentos a la caída del papado en un futuro muy cercano. Decían esto en la década de 1790, porque estaba programado que sucediera. Y de hecho el papado fue tomado cautivo en 1789 por el general Berthier de Napoleón, y entonces la ciudad del Vaticano había perdido su autonomía, pero la ha recuperado, y es ahí donde el pastor Steve dice, hay que mirar a América en la profecía, hay que mirar los eventos finales. Pero ese comentario sobre cómo gran parte de la teología cristiana en la escatología se desvió de esta visión protestante básica de la profecía, bien, la respuesta es, el diablo puede usar financieros, puede usar jesuitas, pero él, Satanás, es el engañador. Él es el que engaña al mundo entero y sabe que su tiempo está corto. Así que Él viene por cada alma, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familia, tu amigo. Comparte estas verdades, ya sean los libros del pastor Steve o nuestros enlaces, cualquier material de Amazing Facts. Tenemos un trabajo para hacer, amigos, advertir al mundo de la pronta llegada y no advertir de la pronta llegada de Jesús. Darles la bendita esperanza de la pronta venida de Jesús. Advertirles contra los engaños que son casi universales en nuestro mundo hoy, especialmente en este asunto de Israel. Hombre, eso es grande y ni siquiera tocamos la tribulación de 7 años. No encuentras eso en ningún lugar de la Biblia, eso simplemente no está allí. Tengo una diapositiva en mi serie de profecías, es solo una diapositiva en blanco y dice que esta es una diapositiva que contiene la totalidad del exhaustivo número de textos que identifican la tribulación de 7 años en la Biblia. Y estoy siendo un poco desagradable con eso, con una diapositiva en blanco, porque no hay ningún texto. Jeremy, ¿a quién más tenemos para participar en los comentarios? Los judíos reales saben y le dicen a sus descendientes, somos simplemente extranjeros en esta tierra. Nuestro verdadero hogar está donde está Dios. Amén. No se trata de tierra, se trata de Jesús. Larry dice, tampoco haré que los pies de Israel se muevan más de la tierra que di a sus padres, solo sí, no sé qué más quiere. O sí entiendo. Él está señalando la palabra sí, mostrando que las profecías sobre Israel ocupando las tierras son condicionales.
Las profecías sobre Israel ocupando la tierra no son condicionales. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro, entonces yo sanaré su tierra. Si vienen al arrepentimiento, entonces los reuniré de regreso a su tierra. Eso está en Deuteronomio. No tenía capítulo o versículo como el pastor Steve. Él pasa las páginas tan rápido que seguía pensando que tendría que detenerlo por un segundo allí. Bueno, le toma un minuto llegar allí, pero él está como ¡bam! Allí está. Así que alabado sea Dios que salió bien. Y creo que ustedes entendieron el punto de él. De Larry de Deuteronomio, es condicional. Dios los bendiga también, DJ. Gracias a la audiencia en vivo. Me encanta que ustedes vengan aquí a las 5:45 y ni siquiera enviamos un correo electrónico esta vez, porque esta vez estaba muy ocupado con otras cosas y nuestro equipo estaba ocupado. Así que envíenme un correo electrónico si están viendo esto después del hecho y quieren saber cuándo saldremos en vivo. Normalmente todos los miércoles enviamos un correo electrónico con el enlace que dice que aquí saldremos en vivo a las 5:45 p.m. hora del este. Así que envíenme un correo electrónico a scottrisem@gmail.com y digan por favor envíenme enlaces a sus lives, YouTube y otros videos de YouTube que publicamos. También podemos darles esos enlaces porque de alguna manera YouTube dejó de notificar a las personas. Todo es el algoritmo y debe hacerlo exactamente de la manera que dice el algoritmo. Y bueno, quiero hacer un video sobre eso ahora mismo. Hicimos un video sobre el proyecto 2025 hace unos días. Luego publicamos un video sobre el camino a Cristo y luego publicamos un video sobre la salud y el proyecto 2025. Como ese tipo de tema es viral, por lo tanto muchos de miles de personas vieron ese. Unos pocos 100 han visto el de salud, 1000 vieron el camino a Cristo y por lo tanto si reciben correos electrónicos nuestros recibirán los enlaces y las notificaciones y no dependerá de YouTube para que les diga qué es lo que creen que necesitan ver o qué es lo que encontrarán más interesante. Ustedes sí, por sí mismos simplemente visitan nuestra página, puedes visitar la pestaña de videos y ver qué videos han publicado. Estamos llegando a eso. Espero que creo que todos los días de nuevo video a las 5:45 p.m. en esta época del año, al menos. Estamos grabando, estamos haciendo esto en vivo en enero. En la primavera bajaremos un poco, en el verano bajaremos un poco más. Lo volveremos a subir en el otoño un poco y luego volveremos a ser intensos diariamente durante este invierno, finales de la temporada de invierno. Así que a las 5:45 p.m. publicación de video diario. Si ustedes establecen una alarma, oye, vamos al cinturón de la verdad, son las 5:45, es como solíamos hacerlo, es tal y tal hora. Vamos a ver la televisión en horario de máxima audiencia o ver el juego. Aquí está la versión santificada de eso. Ven a la pestaña de video del cinturón de la verdad a las 5:45 los miércoles, ve a la pestaña en vivo y por supuesto, donde estás viendo esto y ve un video nuevo todos los días en esta época del año y mantente informado de esa manera o nuevamente envíame un correo electrónico a scottrisem@gmail.com y te pondremos en la lista para que se te notifique sobre los próximos videos y los videos pasados. Steve tiene una serie de videos de seminarios de profecías llamado Crónicas del Anticristo. Ese era el nombre del pequeño libro que encontré. Es tan divertido, son tan asombrosos. No he visto esos videos, pero confío en que son asombrosos. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si esas son las marcas de identificación de la iglesia remanente de la profecía bíblica, creo que está en la sesión número 13 y 14 de nuestra serie de profecías de 14 partes. Vean eso. Si no saben cuál es la iglesia remanente de la profecía bíblica, es posible que estén en Babilonia y no es a donde queremos estar. Dios tiene a su pueblo en Babilonia. Están amando a Jesús y están caminando en la verdad que conocen, pero Él está llamando a la gente a salir de Babilonia, fuera de las iglesias falsas, a la iglesia remanente de la profecía bíblica para preparar su misión para estos últimos días. Y eso está en la serie de profecía de 14 partes en este canal. Está en la descripción si aún no está. Hambre por la verdad. Dice, una vez que ves la verdad bíblica sobre la profecía, todo queda muy claro. Me encanta ese comentario. Es un alivio cuando estudias desde la perspectiva que el pastor Steve está presentando, que usted ve en nuestra serie de 14 partes. Usted piensa, la verdad es tan clara. Esto está tan hermoso y trae tanta paz porque está tan centrado en Cristo. Y yo sé y tengo la seguridad de mi salvación y su obra presente en el santuario celestial, que Él siempre vive para interceder por mí y no necesito temer y no necesito ir, no sé en quién creer porque hay tantos puntos de vista y explicaciones en competencia. La Biblia se explica sola. De hecho, estoy haciendo la serie de profecía ahora mismo. Oren por eso, chicos. Es domingo, martes y jueves y mantuve los miércoles libres para poder estar con ustedes en YouTube, pero acabamos de hacer la noche número 2 anoche. Linda, es bueno verte. Linda, de nada por una gran discusión. Una de las cosas que enfatizo cuando hago los seminarios de profecía es que no tienes que creer en la palabra de un orador. La Biblia se explica sola. Esa es una de las cosas más maravillosas que escucho sobre nuestros asistentes que llegan a un conocimiento de la verdad a través de estas series de profecía. Es que dicen en los comentarios o en las pequeñas entrevistas que se hacen después, siempre dicen, y me encanta eso, pensamos que íbamos a un seminario para escuchar la opinión de alguien sobre la profecía bíblica. Alguien
enseñándolo desde su perspectiva. Y la Biblia simplemente se explica sola en esta serie. ¿Quién más está hablando en el chat, Jeremy? ¿Deberíamos saludar a algunas personas más? Buscador de la verdad dice: realmente trato de estudiar las profecías del tiempo del fin y siento que cuanto más estudio, menos sé. Sí, ¿sabes qué? Eso es un buen punto. Debemos mantener la humildad. Y hay mucho más para crecer, ¿cierto? Así que es ese viejo dicho: cuanto más sabes que no sabes. Y así nunca te conviertes en un sabelotodo, porque como dijo el pastor John Robinson, cuando se despidió de los peregrinos de su iglesia del noreste de los Países Bajos en Leiden para venir a Estados Unidos en Mayflower, para ir a Inglaterra para subir a Mayflower, les dijo que siempre crecieran en su comprensión de la verdad. Y si algún otro mensajero de Dios, aparte de mí, o el pastor viene con la verdad de la palabra de Dios, caminen en esa luz y habrá más luz para brotar de la palabra de Dios, y aún más a medida que nos acercamos al final de los tiempos, que esa luz crezca cada vez más brillante hasta el día sea perfecto. Así que gracias, buen nombre, buscador de la verdad, lo estás viviendo. Larry dice: nuevamente, esta vez la verdad es por multiplicación. Si tienes el espíritu de profecía, pero recuerda que Dios obra en su tiempo y su tiempo siempre es verdad, es perfecto. Un buscador de la verdad alentador y diciendo: sabes, tal vez estemos ansiosos acerca de no sé todo en la profecía. No estés ansioso por nada, pero a través de esa oración y esperando el tiempo de Dios para revelarte lo que Él quiere revelarte en su palabra, estás estudiando su palabra. Esa es la conclusión. Sabemos que estamos seguros cuando estudiamos su palabra con Cristo como el centro. Los fariseos buscan en las escrituras porque creen que tienen la vida en las escrituras, pero no vienen a mí. Dijo Jesús para que tengan vida. Así que en realidad puedes hacer un ídolo con solo estudiar y adquirir conocimiento de las escrituras. Bueno, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que si tenemos un estudio de las escrituras centrado en el amor, centrado en Cristo, centrado en la fe, entonces creceremos tal como Dios nos guía. Chadwick dice: amén, la única verdadera historia sin fin. Impresionante. Bueno, no veo a nadie más allí arriba, así que gracias, Jeremy, por traernos a los que nos trajiste, y gracias a todos los que se unieron al chat y se unieron en vivo. Aquellos que están viendo esto más tarde, pongan sus comentarios. Y sé que no he estado en los comentarios tanto como en el pasado últimamente, pero estoy tratando de mantenerme al día con eso. Y estoy haciendo la serie profética, haciendo mucho con LHA. Tal vez debería poner un complemento rápido para el documento Liberty Alliance, libertydocument.com, creo. Jeremy, por favor, confírmame eso. Esto está en vivo, es una prueba de que realmente está en vivo ahora mismo. Es un tema muy serio. Liberty and Health Alliance ha elaborado una declaración, una apelación que la gente puede firmar y decir: estoy de acuerdo con eso. Porque tenemos un problema difícil ante nosotros en este momento con estas declaraciones en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que soy parte, que fueron hechas por ciertos líderes en ciertas posiciones, ciertos comités que hicieron declaraciones durante COVID con las que la iglesia realmente no estaba de acuerdo, pero fueron hechas públicamente y todavía están ahí. Así que estamos tratando de eliminarlas, francamente, pero también estamos realmente en el núcleo de eso. No es solo el testimonio y la misión y poder enfocar a la gente en el mensaje del tercer ángel en lugar de este mensaje falso que hay por ahí, sino también ayudar a reconciliarse con aquellos que han sido perjudiciados por esas declaraciones que hicieron una apelación de solicitud de excepción usando la libertad religiosa y fueron denegados porque mira lo que dice en el sitio web de tu iglesia: y perdieron sus trabajos. Y entonces reconciliarse con aquellos que fueron perjudicados es un paso importante en la confesión de nuestros pecados unos a otros, siguiendo ese mandato bíblico, buscando la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu de Dios. El avivamiento y la reforma ocurren en el contexto de confesiones sinceras. De hecho, voy a seguir con la doctora Lewis justo después de esto y vamos a grabar algo que saldrá más tarde, así que solo envíeme un correo electrónico si también quieres esa entrevista, y no necesitas enviarme un correo electrónico para obtener la URL para firmar el documento. Es libertydocument.com, pero envíame un correo electrónico a scottrisema@gmail.com y te enviaré la entrevista de LH que estoy a punto de hacer, porque vamos a exponer 7 razones por las que la gente debería considerar firmar esa apelación. Su nombre no se hace público. Si va allí
y firma, asegúrese de ir a su correo electrónico porque el sitio web de la petición le envía un correo electrónico de confirmación y debe hacer clic en él para que su firma cuente. Pero hemos tenido casi 7,000 firmas en 7 días, así que alabado sea Dios. Hay muchas personas que ven la sabiduría y el amor que se llena de gracia y verdad durante estos tiempos difíciles y tratan de dejar este problema atrás y avanzar en la obra de Dios. Gracias a CDN Christian Digital Network, nuestro productor de este programa en vivo del Cinturón de la Verdad, puedes seguirlos en su canal de YouTube en ese código QR. De me gusta a Vidas Cambiadas. Yo soy Scott Rizema de Bells of Truth Ministries y cada uno de ustedes también es Bells of Truth Ministries. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. May we fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith.